Em, Ahora sí, no sé si están, si quieren usen los pulgares, como vienen haciendo ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno, buenísimo. Antes que nada me presento, mi nombre es Ezequiel García, ¿cómo andan? Em, bueno, nada, hace ya un tiempo que soy docente en la Facu, y a partir del año pasado, sí, a mitad del año pasado, empecé también acá en el curso Algoritmos 2 con Martín. Bueno, nada, ya hace un tiempo que trabajo eh, programando y demás, y bueno, mi vocación o lo que más me gusta es la parte de la docencia. Así que a todos aquellos que necesiten ayuda o les toque yo como corrector, espero poder servirles, ayudarles y obviamente me pueden contactar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Sí? Eh, Así que bueno, sin más presentaciones, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Obviamente ustedes ya con Martín ya vieron la definición de tipo de dato abstracto. Sí, así que van a ver algunas diapositivas que las vamos a pasar un poco por alto, pero no importa. Sí, vamos a ir, obviamente, a la parte importante. Díganme, por favor, si se ve bien la presentación. Bien, buenísimo. Bueno, bárbaro. Estas son las definiciones que ustedes ya vieron, sí, les presentó Martín, así que en esto no voy a detenerme mucho. Pero sí, vamos a ir con la siguiente diapositiva. Así que es una de las partes más importantes, que es en lo que se centraba Martín y hacía mucho hincapié, ¿sí? En el hecho de estar entre el lado de Alan y el lado de Bárbara, ¿sí? O sea, todas las cosas que uno tiene en el día a día, saben qué es lo que hace, pero muy poco probablemente sepan cómo es que lo hace, ¿sí? Lo más probable es que ustedes tengan un teléfono celular en la mano, que saben que manda mensajes, recibe llamadas o lo que sea, pero dudo mucho que alguno sepa con detalle cómo es que hace todo eso, ¿sí? Y es completamente correcto, porque imagínense ustedes, si compran un celular que no hace lo que dice que hace, no se van a poner a meterse, a abrirlo y a fijarse a ver cómo resolverlo. Si hicieran eso, además de estar perdiendo la garantía, obviamente están teniendo un problema más grande, que es se están haciendo responsables de algo que no les corresponde, ¿sí? Porque el celular decía que funcionaba y punto. Sería una locura tener que hacer eso, imagínense, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mucho hincapié en esto y mucha, como se dice, mucho énfasis en el hecho de siempre trabajar con implementaciones que a mí me dan, ¿sí? Y nunca eh, tratar de involucrarme adentro, ¿sí? Pero vamos a empezar con un ejemplo bastante tranquilo, ¿sí? Bien, por favor díganme igual, si es que ya lo vieron, no quiero sonar repetitivo, ¿sí? Vamos a implementar una puerta, ¿está bien? ¿Qué es lo que tendría que hacer una puerta? ¿O qué es lo que nosotros nos imaginamos por el momento que tendría que hacer una puerta? Bueno, no importa si es de madera, de metal, ¿sí? Lo que sea, transparente o opaca o lo que fuere, sabemos que sí o sí tiene que abrir y cerrar. ¿Está bien? Entonces, nosotros cuando tratamos de comprar una puerta o ver cómo funciona una puerta, sabemos que las únicas dos funcionalidades que tiene que tener es el abrir y cerrar. ¿Está bien? No es que le vamos a pedir el número al cerrajero ni el número a la persona que fue el carpintero que hizo, ¿no? ¿Sí? Nosotros solamente vamos, conseguimos la puerta, la, como se dice, instalamos en donde sea que corresponda y tenemos que tener esas dos tipos de funcionalidades. ¿Está bien? Vamos a ir apenitas más adentro en este aspecto, que es lo siguiente, ¿sí? El lado del usuario, o sea, nosotros. ¿Cómo sería que lo utilizaríamos? ¿Está bien? Bueno, para empezar, obviamente vamos a tener que definir a la puerta y demás, pero nosotros tendríamos que tener dos primitivas principales, que es, como le mencionaba anteriormente, el abrir y el cerrar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en ningún momento, por lo menos hasta ahora, conociendo estas dos primitivas, conocemos el estado de la puerta, más allá de que yo como un humano podría ver la puerta, pongamos que esté la luz apagada, me complica un poco más, pero ¿sí? Sabemos que las dos primitivas son esas, a lo sumo, ¿sí? Tratar de ver a ver si está abierto o no. Esa sería la tercera primitiva, que podría llegar a ser un changui en el sentido de si está abierta o no.
¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Ahora yo les hago una pregunta, ¿sí? ¿Cómo es que se les ocurre a ustedes que podríamos implementar el abrir puerta? O sea, ¿cómo podríamos llegar a hacer la implementación del abrir puerta? Si quieren alguno tire alguna idea, ¿no? Obviamente. Con un booleano, puerta abrir, dice Leticia. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra idea? Si está cerrada la abrimos, dice Nicolás. Bueno, esto está muy bueno. Un booleano, dice Lautaro. Bueno, todas las propuestas son válidas. Igual de todas esas me voy a quedar más que nada con el lado de Leticia. Y les voy a decir por qué. Porque todavía estamos del lado del usuario. Así que es un poco lo que dice esta diapositiva. Yo les pregunté justamente para tratar de ponerles en este, ¿cómo se llama? Quilombo, de decir, bueno, a ver, todavía no tengo que preocuparme por cómo está implementado, ¿sí? A mí no me interesa si es un booleano, si es un entero, si es, no sé, un string, que sería una cosa horrible, o lo que fuere, ¿sí? Lo único que nosotros necesitamos saber es que cuando yo le pase a abrir puerta, esté abierta, ¿sí? Y lo que decís vos, Nicolás, lo de si está cerrada, la abrimos. Si está abierta, también la abrimos. Es decir, si yo lo pongo a abrir puerta, siguiente, abrir puerta, siguiente, abrir puerta, ¿sí? La puerta se abre y punto. No nos importa en el estado anterior en el que estaba. Solamente tenemos que asegurarnos de qué es lo que tenemos que hacer. O sea, de usar la primitiva. Si nosotros lo usamos mal, eso es responsabilidad nuestra. ¿Está bien? Pero desde el punto de vista de cómo se está implementado, por el momento no tenemos que hacer absolutamente nada. Es decir, no tenemos que tener ningún tipo de conocimiento. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Vamos a indagar un poquito más en esto, ¿sí? Y por eso viene este meme. Definimos un estado, dice Agustín. ¿A qué te referís, perdón? Si querés abrir el micrófono. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Sí. Sí, en C++ había ahora no me acuerdo cómo se llama, que vos podías definir un tipo de estado de algo y vos le ponías un nombre arbitrario que vos quisieras. Era como una especie de booleano, pero está tipo abierto o cerrado y vos ibas intercambiando en esos estados. Claro, sí, entiendo. Una suerte de toggle, decís. Pero no te preocupes con eso, ¿sí? No es eso lo que estamos apuntando todavía. Es decir, nosotros lo único que queremos hacer, Agustín, por el momento es, nos cruzamos con una puerta, estamos ahí jugando al counter, tocamos un botón que es abrir y se abre la puerta. ¿Está bien? No nos importa cómo es que se abre esa puerta. ¿Está bien? Me gusta que uno... Sí, Está bien. Agustín, decilo. Bien, bien, No, bien, no, bien. se entiende, se entiende. Bárbaro. Buenísimo. Bien, entonces ahora sí, vamos un segundo más a hablar del meme, ¿sí? ¿Cómo es que está implementado por adentro? ¿Sí? Acá es donde tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque tal vez yo tengo el número, ¿sí? Yo soy el usuario, ¿eh? Yo tengo el número del cerrajero y lo llamo, ¿sí? Y me dice, che, mirá, está todo bien, yo te vendí esta llave, pero si metes una tarjeta justo en el medio de la, ¿cómo se llama? Del picaporte o lo que fuere, medio que se abre. Y vos decís, bueno, buenísimo, tengo un plan B en el caso de que me quede afuera, lo que sea, pero después decís, pará, ¿para algo pagué esta puerta tan cara? ¿Entienden? O sea, a lo que voy es, nosotros no podemos usar el algoritmo conociendo la implementación, ¿sí? No podemos abusarnos de eso, no podemos nosotros conocer algún detalle respecto a eso, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que ignorar cómo es que está implementado, porque de esa manera, con ese criterio, si yo voy con ese mismo algoritmo de decir, bueno, a ver, paso la tarjeta por acá y se va a abrir, voy a tratar de entrar a lo de alguien más, me va a agarrar la policía y no se va a abrir, porque resulta que cambiaron la puerta, porque era otra, ¿está bien? Y la implementación funcionaba de otra manera. Resulta que era una puerta pentágono, no se abría de esa manera. ¿Entienden a lo que voy? Ahora igual quédense tranquilos que les voy a mostrar un ejemplo más didáctico para entender este tipo de cuestiones. ¿Sí? Pero hasta acá estamos bien. Porque es que nunca tenemos que usar el algoritmo conociendo cómo es que está implementado. Bien. Bien, entonces, siempre trabajar con las primitivas, ¿sí? Que son las funciones, obviamente, que nos va a decir, ¿sí? El que lo implementó, che, mira, se usa así, ¿está bien?
y nunca tenemos que entrar al código. Si algún día nos descargamos algo que no funciona o no cumple con lo que dice el mismo que hace, ¿sí? Nunca ingresen. O sea, porque a veces nos da curiosidad, como dijo Martín en un momento, dijo, nos gustaría tirar la Rabona, ¿está bien? En medio de un partido para jugarle a Brasil, ahí, ganarle jugando. Pero a veces no es necesario, ¿sí? A veces es simplemente pasársela a Messi y que él haga el resto de las cosas, ¿sí? Porque ¿para qué lo voy a hacer? ¿Está bien? Entonces, nosotros como ingenieros vamos a tender a querer meternos en el código y decir, esto yo lo puedo arreglar porque yo lo sé hacer. Bueno, tal vez no es necesario, ¿está bien? Podemos ir a la siguiente página, descargarnos el siguiente código, implementarlo de esa manera, ¿no? O sea, usando sus primitivas. Entonces, aprovecharse de la implementación, ¿está bien? Hay que tener cuidado, ¿sí? Y cambiar la implementación ya, ¿está bien? O sea, esta es la línea que no tenemos que cruzar jamás, ¿está bien? Es esta delgada línea que nunca, pero nunca, nunca, nunca tenemos que tocar. O sea, ¿por qué les digo esto, no? Porque, de vuelta, yo tengo el número de cerrajero, conozco que se abre de esta manera, y después cambio la implementación y resulta que me quedé afuera, porque un día me olvidé las llaves, no tengo la tarjeta porque ahora ya no abre más con esto o lo otro, y hice un quilombo bárbaro, ¿sí? Porque algo que ayer me funcionaba, por lo menos a mí, que me estaba abusando de esa implementación, ahora resulta que no anda más, porque por una cuestión de seguridad yo traté de cambiarlo. ¿Está bien? Entonces, esa línea es la que ustedes no tienen que tocar nunca. O sea, nunca tienen que cambiar la implementación, siempre hablando desde el punto de vista del usuario. Bien, entonces, ¿qué es lo que refuerza este meme, no? O Lionel Hutz, que es un contrato, ¿no? O sea, tenía que defender a Homero del diablo y lo defendió muy bien. Dice, es algo que no se puede romper. ¿Está bien? Entonces, ustedes tienen que quedarse con lo mismo en lo que es una primitiva. Si es algo a lo que ustedes no pueden acceder, o si es que lo están accediendo, decir, hay algo que estoy haciendo mal, hay algo que estoy haciendo mal, hay algo que estoy haciendo mal. ¿Está bien? A menos que obviamente lo tengan que plantear ustedes, que ustedes sean Alan, ¿está bien? Que tengan que hacer justamente la implementación. Si es que ustedes están en el punto de vista de Bárbara, nunca tienen que acceder a la implementación. Pero bueno, ahora sí, vamos justamente a esto, ¿está bien? Desde el lado de la implementación, como ya habían planteado antes, algunos dijeron un booleano, otros dijeron un estado, bueno, perdón, lo de Agustín, ¿no? Pero me refiero que surgieron estas ideas, ¿sí? El hecho de saber, ¿sí? El estado de la puerta. O sea, ustedes fíjense esto, ¿sí? Es bastante resumido, bastante simple, no tiene ninguna complejidad, ¿no? A la izquierda hay una implementación que la puerta guarda un estado adentro que tiene un entero para definir, ¿sí? Si está cerrada, va a estar en 0. Y hasta ahí está todo bien. Ahora fíjense a la derecha, perdón, me está sonando el celular, tengo que parar. Fíjense a la derecha, ¿sí? Que es un estado booleano, ¿no? Entonces es o un verdadero o un falso. Entonces, fíjense en esto que yo les decía antes, ¿sí? Esto de que ustedes en rigor de verdad no tienen que abusarse o aprovecharse de la implementación. Vamos al ejemplo. Yo leí la implementación porque me dio curiosidad o lo que fuere, y sé que el estado 0 es el estado cerrado. Entonces, cuando le estoy preguntando si está abierta o si está cerrada, estoy agarrando el estado, que me podría tranquilamente devolver esto por algún motivo, ¿sí? Y estoy guardando ese estado como 0. Y en algún lugar yo definí que si era 0, estaba cerrado, porque era lo que había leído en la implementación. Toco dos botones, hago una descarga, se me actualiza, qué sé yo. Resulta que ahora el que armó la implementación definió que el estado cerrado era el 4, por decirlo de ese otro lado. Y entonces yo sigo con mi código, le doy Enter y resulta que ahora la puerta siempre me queda abierta. ¿Está bien? O sea, un peligro total. ¿Entienden por qué no tenemos que abusarnos de la implementación? ¿Por qué nunca tendríamos que nosotros preguntar por el estado de la puerta, sino que la misma implementación me diga si la puerta está abierta o no? ¿Sí? Yo le pregunto, ¿estás abierta? Y que me responda por sí o por no. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? Bien, y ese sería un caso donde no se rompería la funcionalidad, por así decir, porque me sigue devolviendo un entero, ¿sí?
sí se rompe todo lo que es todo el resto, porque, a ver, vamos a cometer errores a posterior, pero en el caso de la derecha, que estamos devolviendo un booleano, ¿sí? Ahí ya directamente esto ¿sí? Ni arranca, porque resulta que estaba esperando un entero, y iba a guardarme a ver y compararlo con un 4, con un 0, con lo que sean los estados, y ahora resulta que es un booleano, me está devolviendo falso o verdadero. ¿Entienden? Y ahí ya incluso peor. Entonces, si yo me aproveché de la implementación, no paré de hacer errores. ¿Está bien? Fíjense cómo las dos implementaciones son completamente válidas y son decisiones que tiene que tomar Alan. En el momento en el que él le llegó la tarea, él dice, voy por un lado, voy por el otro. Es completamente indiferente para Bárbara, siempre y cuando Bárbara lo utilice de la manera correcta. ¿Está bien? Si es que Bárbara por algún motivo pregunta por el estado de la puerta, el error sería de ella y no habría que reclamarle nada a Alan. ¿Está bien? Esto que les decía Martín de tener que renovar el CV y bueno, obviamente eso, tener que cambiar de trabajo. Bueno, bien, las invariantes de las primitivas, ¿sí? Esto no voy a entrar más en detalle porque ya lo vieron con Martín, ¿está bien? Básicamente hablando, ustedes tienen que entender que estos son los contratos que van a dar, ¿sí? Los TDAs. O sea, ustedes se descargan algo, tienen unas determinadas primitivas, o ustedes implementan, ¿sí? Las que les damos acá en clase, y eso es lo que ustedes tienen que mantener como mandatorio. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, ¿está bien? Siempre se hace la presentación. Acá ustedes obviamente ya los conocen, ¿sí? Del lado izquierdo tienen a Alan, del lado derecho tienen a Bárbara. Recuerden, ¿sí? Siempre estar parados en el que ustedes reconozcan que tienen que usarlo, ¿no? O sea, en el trabajo práctico que van a tener a continuación, sí, ustedes van a tener que implementar determinadas cuestiones. Y hay otras que ya las damos implementadas. Entonces, ustedes simplemente tienen que utilizar las primitivas. ¿Está bien? Entonces, van a ir variando ustedes entre el puesto de Alan y Bárbara, dependiendo, ¿sí? Las cuestiones que ustedes necesiten hacer. ¿Está bien? Pero siempre tener en cuenta de qué lado están. No pueden estar en el medio. ¿Está bien? Bueno, bien. ¿Tiene alguna duda o consulta? Sí, adelante, Nicolás. No, quería poner el... me confundí. Ah, ahí está. Ok. Bueno, buenísimo. Bueno, bárbaro. Fede, no sé si fui muy rápido. ¿Estás ahí? No, está perfecto. Ahora continúo. Dale. ¿Cómo puedo saber cuáles son las primitivas de un TDA? Leticia, excelente pregunta. Bueno, debería exponerlo Alan, ¿sí? Alan hace un auto y te va a decir, este auto es automático. Tenés que pisar el acelerador y el freno. Entonces, si viene Bárbara y trata de meter un cambio, la está pifiando. ¿Sí? El auto hace los cambios igual, pero Alan le dijo, no tenés que meter los cambios. ¿Está bien? Eso está, claro, sí, eso está en el punto H. Claro, o sea, en un lugar vos vas a ver la presentación de las primitivas, que es lo que recibe, que es lo que responde, pero no vas a ver las implementaciones. Ahora sí, perdón, Fede, te dejo. Bueno, dale, perfecto. Igual seguimos Bueno. con el mismo tema, o sea, no se preocupen demasiado. Vamos a reiterar sobre los mismos temas, pero vamos a entrar un poquito más en detalle de la implementación ahora. ¿No? O sea, seguimos con esta idea de tener la contraparte de, por un lado, nosotros definimos esta interfaz pública, ¿no? Lo que nosotros decimos que es lo que va a hacer, en este caso nuestros TDAs, pero lo que sea que nosotros definamos. Y por otro lado tenemos la implementación, que es la que me va a decir cómo efectivamente lo hace, ¿no? O sea, la gracia de todo esto es poder tener una interfaz única en la cual podamos tener una o más implementaciones, ¿no? Que puedan cambiar y que a nosotros no nos interese cómo esas implementaciones cambian, porque al fin y al cabo nosotros usamos esas implementaciones a través de la interfaz, ¿sí? En el fondo una interfaz es esto que decimos acá, ¿no? O sea, es un conjunto de
firmas o métodos o definiciones de acciones. Sí, es esta suerte de contrato entre quien va a usar un... Vamos a hablar siempre en términos de TDA, ¿no? El que va a usar un TDA concreto, ¿no? Y quien lo haya definido previamente. Justamente para enmascarar, como bien dice acá, estas implementaciones concretas y los detalles de implementación, que es lo que no queremos saber. Yendo un poco al lenguaje, cómo definimos estas interfaces usando la siguiente sintaxis, ¿no? O sea, vamos a tener un tipo nuevo, es el interface que tenemos acá. Y esta interface va a tener detallada sus métodos, ¿sí? Pues estoy buscando otras maneras de decirlo, pero no hay forma. O sea, literalmente va a describir línea por línea cuáles son los métodos que va a tener esta interfaz, ¿sí? ¿Para qué? Para que todas las implementaciones que quieran adaptarse a esta interfaz sepan qué cosas tiene que cumplir para que justamente puedan decir, ok, yo cumplo con esta interfaz, ¿sí? Para que lo que sea que hagamos cumpla con eso, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo más concreto. Fíjense el siguiente, yo tengo la siguiente interfaz, tengo una interfaz de geometry o geometría, ¿no? Que tiene dos métodos, ¿no? Que me permite calcular un área y un perímetro. Ambos métodos devuelven un float, ¿sí? Este no recibe nada, pero devuelve un float cada uno. Después podemos tener dos structs concretos, ¿sí? Que van a implementar esta interfaz. Yo quiero tener, por ejemplo, la figura de rectángulo, quiero tener la figura de círculo, cada una son totalmente distintos, no tienen que ver. Y entonces yo quiero que estas implementaciones concretas implementen esta interfaz, cumplan con esta interfaz, necesito implementarle los métodos que esta interfaz me dice que necesita tener, ¿sí? La interfaz Geometry me dice que tengo que tener estos dos métodos. Entonces, para rectángulo, lo voy a definir el método área, que devuelve un float 64, y el método perímetro, que devuelve un float 64 también. ¿Sí? Fíjense que son métodos del tipo rectángulo, que definí acá abajo, y estos dos lo mismo, pero del tipo círculo, que bueno, también definí acá. Me quedó en inglés y en castellano una combinación, pero no importa, después lo cambio. Pero bien, una vez que setupeamos todo esto y decimos, ok, esta es mi interfaz, estos son mis tipos concretos, acá te implemento la interfaz en cada uno de mis tipos, lo puedo usar. ¿Cómo lo puedo usar? Muy sencillo. Por ejemplo, una función cualquiera que reciba algo de tipo geometry, si fíjense que recibe la interfaz, no recibe un tipo concreto, recibe la interfaz, yo a esa interfaz le puedo llamar, le puedo ejecutar cualquiera de los métodos que yo tenía definido para la misma. ¿Por qué? Porque justamente para que lo que yo le esté pasando sea algo de tipo interfaz, tiene que tener definidos estos dos métodos. ¿Sí? Fíjense cómo lo uso acá. Yo defino un rectángulo, un círculo, y puedo llamar al mismo método con cualquiera de los dos, porque los dos tipos definen la interfaz geometry, tal vez sería, porque ambas tienen implementados los métodos de área y perímetro. Te lo pasé muy rápido, pero tranqui, esto es lo que vamos a usar a partir de ahora para definir nuestros TDAs. ¿Sí? Vamos a tener una interfaz, como vimos acá, como vimos acá. Vamos a tener tipos concretos que la implementan, ¿sí? Con sus campos, atributos, no nos interesa, y cada una de ellas va a implementar la interfaz, implementando métodos implementando los métodos que define esa interfaz. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a hacer para cada uno de los TDAs que hagamos en esta materia. Sí, y probablemente en nuestra vida si usamos o lenguajes parecidos. Pero bien, fíjense la diferencia, ¿no? O sea, yo voy a instanciar, voy a crear, voy a... no me salen más sinónimos, pero voy a crear structs concretos de implementación concreta y yo voy a usar interfaces en donde yo los quiera usar. ¿Sí? Si bien esto de acá justo no es un ejemplo con un TDA, es para que vean también que las interfaces no son únicamente para trabajar con TDAs. ¿Sí? Ya de poco, porque hasta ahora lo vimos como solamente para esto. Ya vamos a ver más ejemplos más adelante y tal vez la clase que viene. Pero en el fondo se separan esos dos conceptos, ¿no? En un momento vamos a crear algo concreto
pero después lo usamos haciendo de cuenta que es del tipo interfaz, ¿sí? Que no nos interesa qué es lo que está por detrás. Lo cual me lleva a lo siguiente. ¿Qué pasa si intento crear algo de tipo interfaz, ¿no? Claro, Bárbara en este caso sería quien usa, por ejemplo, la función medidas, va a ver solamente la interfaz de geometry. Es decir, que no sabe qué cosa concreta es por detrás, no sabe si es un cuadrado, un círculo, o lo que es un triángulo o cualquier otra cosa. Solamente sabe que de esa interfaz puede llamar a estos dos métodos, ¿sí? Área y perímetro. Y que sabe qué devuelve cada uno también, ¿no? Debería devolver el área de esta geometría. Por lo tanto, si yo intento hacer algo de este estilo, ¿sí? Que mucho acá sentido no tiene, no es válido, ¿no? Porque las interfaces nunca las voy a poder instanciar. Solamente son definiciones de implementaciones, ¿sí? No sé si, bueno, no sé si quedó muy claro con esa definición, pero dígame si no quedó claro, ¿no? Porque yo siento que me repito constantemente, pero digo todo el tiempo lo mismo. ¿Sí? Tenemos separados los conceptos. Interfaz, implementación, concreto. ¿Bien? Entonces, de vuelta, interfaz. Va a tener esta declaración de las primitivas que va a tener nuestro TDA. Así, cuando hablamos de primitivas, vamos a hablar de los métodos. Es otra forma de decirle métodos específico para lo que son nuestros TDAs. Yo también le digo TDAs, me sale decirlo TDA, pero también se dice TAD. Depende cómo pongas las sílabas, ¿no? Tipo de dato abstracto, tipo abstracto de dato, es lo mismo. Que básicamente me declara justo esto, ¿no? ¿Cuáles son los nombres de estas primitivas? ¿Qué reciben? ¿Qué devuelven? ¿Qué hacen? ¿No? Justamente todo esto es lo que me va a hacer esta declaración y definición concreta. En otras palabras, a definir para Bárbara qué primitivas va a poder utilizar de lo que sea que está queriendo usar. Que creo que un poco también responde a la pregunta que me hicieron recién de otra manera, ¿no? Volviendo al ejemplo de la puerta que teníamos antes, ¿no? Esta podría ser un método de la interfaz de puerta, ¿sí? Donde está el nombre de la función método primitiva, que recibe, si que en este caso no recibe nada, que devuelve, que no devuelve nada tampoco, o sea, es medio aburrido, y un poco de documentación de, bueno, qué es lo que hace. Es medio parecido, Sí, sería como un punto H. sí, es como lo que en C se hace con los .h, que son las definiciones de funciones, o también se usa para esto mismo. ¿Sí? No sé si lo llegaron a ver en Algoritmos 1, pero cuando lo hacíamos acá en Algoritmos 2 con C, justamente teníamos los .h para hacer las definiciones de las primitivas, o la interfaz, y los .c te Claro. hacen las implementaciones. ¿Sí? En nuestro caso va a estar también separado en dos archivos, uno que es la definición de la interfaz y otro que es la implementación. Pero ambos van a ser .go porque, bueno, es un lenguaje más moderno. Nada más. Entonces, ¿sí? Esto es lo único que vamos a saber de esta primitiva de la interfaz puerta. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se llama la función? ¿Qué recibe y qué devuelve? Pero no vamos a saber nada de todo esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace por dentro? ¿Cómo va a simular que se abre la puerta? ¿Qué usa para detectarlo? ¿El booleano? ¿Usa un string? ¿Usa un entero? Uy, no sabemos, ¿no? Es justamente esa idea de opacar qué es lo que está pasando por detrás porque no nos interesa. Nos interesa únicamente el funcionamiento. Bien. Ahora, yendo a la implementación. Sí, porque al fin y al cabo nosotros, para lograr que todo esto funcione y sirva, además de definir esta interfaz con las primitivas que queremos tener, necesitamos implementar en algún lado. Necesitamos tener algo concreto que me diga, ok, alguien tiene que implementar código para que esto funcione. Porque si no, no funcionaría nada. Nunca nada hace nada. ¿No? Y en el fondo no es nada más que, como vimos con el ejemplo de Geometry, implementar estos métodos en la implementación concreta que queremos que lo haga. ¿Sí? Fijémonos acá en el ejemplo un poco más completo. ¿No? ¿Sí? Esta es mi interfaz. ¿No? Yo digo que voy a tener un TDA puerta, así un tipo puerta, y voy a definirle estas primitivas, abrir, cerrar y está abierta. Veo acá que recibe y que devuelve cada una.
Me faltaría documentar y decir qué es lo que hace cada primitiva, ¿no? Eso está mal de mi parte, debería explicarlo con documentación. Pero en nuestro caso, como es un TDA de juguete, nos damos cuenta que abrir abre la puerta, cerrar cierra la puerta y está abierta, me va a doler si está abierta o no, ¿no? En el fondo es eso. Después yo puedo tener distintas implementaciones. Puedo tener una implementación que funcione con enteros, ¿sí? Donde, por ejemplo, la primitiva de cerrar la implemento así, ¿sí? Diciendo que para cerrarla el estado ahora va a ser 0. Puchacha. O puedo tener otra implementación donde manejo booleanos y decir que cerrar la puerta va a decir que su estado booleano ahora pasa a ser false, por ejemplo, ¿no? O sea, estos son dos ejemplos de implementación, ambos que cumplen con la misma interfaz de puerta, de distintas maneras, ¿sí? Obviamente me faltaría implementar las demás primitivas, ¿no? Pero bueno, para darles un ejemplo creo que es suficiente. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, no hay mucho nuevo de lo que estamos diciendo, ¿no? Como que al fin y al cabo estamos repitiendo los mismos temas que venimos hablando hace 2 horas, ahora que está yendo un poco más concreto de la implementación, ¿sí? ¿Qué más podemos hablar de la implementación puntual? Nunca, ¿sí? Esta implementación que, por ejemplo, veíamos acá recién, puerta implementación 1, bueno, no le puse un nombre muy interesante, pero esta puede ser puerta implementación enteros, puerta implementación booleanos, puedo tener puerta implementación de string, lo que fuera, ¿sí? Yo nunca las voy a usar directamente. Las tengo que tener definidas porque en algún lado necesito tener una lógica que haga algo, pero yo lo que voy a usar siempre va a ser la interfaz, ¿sí? Entonces, si no quiero usar las implementaciones concretas, puedo no exportar esos tipos concretos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que podíamos exportar o no exportar cosas de nuestros paquetes con la convención de poner mayúsculas o minúsculas, a lo que nosotros definimos? Si a nuestros tipos los definimos con minúscula, no los vamos a exportar. De esa manera, efectivamente, lo estamos ocultando de quien intentaría usarlos. ¿Sí? Si nosotros somos, nunca me acuerdo los nombres, porque no me parece una buena idea, pero no importa, voy a intentar usarlo. Bárbara, si Bárbara es quien implementa el TDA, va a querer ocultar la implementación de Alan, quien es quien lo usa, justamente no exportando la implementación concreta, pero sí exportando la interfaz. Bien. Ahora bien, la implementación la necesitamos porque, la implementación la necesitamos porque en algún lado necesitamos tener la lógica concreta, que haga las cosas, ¿no? Pero si la implementación no se exporta, no tenemos forma de usarla. Y si yo no puedo instanciar una interfaz, no tengo forma de hacer nada al fin y al cabo, ¿no? O sea, che, cagamos, ¿qué hacemos? O sea, no puedo instanciar algo, no puedo exportarlo, ¿qué hago? No me queda otra más que hacerlo público. Bueno, no. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Donde vamos a contener esta implementación concreta, ¿sí? En vez de exponer el tipo directamente y hacer de cuenta que Alan es un buen tipo y no voy a usarlo, simplemente vamos a exponer una única función que me permita instanciar o crear algo de ese tipo, ¿sí? Y eso que vamos a exportar es más o menos esto de acá. ¿Sí? Yo podría tener una función crear puerta, ¿sí? Que me va a devolver, fíjense que es la interfaz puerta, no me devuelve el tipo concreto, me devuelve la interfaz, pero por dentro está instanciando, está creando la implementación concreta, ¿sí? Por ejemplo, una de las dos implementaciones que tenía antes. Entonces, de esta manera, gano por todos lados. Porque el tipo, si bien acá está con mayúscula porque no me di cuenta, el tipo puedo no exportarlo, ¿sí? Sigo usando interfaces, porque lo que acá devuelvo es una interfaz, y me aseguro de que nadie va a tocar mi implementación interna, ¿sí? ¿Cómo quedaría todo esto? Y esto es lo que les va a pasar en la mayoría de sus TDAs, si no en todos, es que vamos a tener un tipo que es un tipo concreto, que va a ser la implementación, ¿sí? Que va a empezar con minúscula, la función que me lo exporta, ¿sí? Que me lo crea y me va a volver la interfaz, que por dentro va a instanciar el tipo concreto. Y después vamos a tener todos los métodos de este tipo concreto para que se adecue o implemente la interfaz. ¿Sí? En este caso los métodos de abrir, de cerrar
y de si está abierta o no. ¿Sí? Una vez que hacemos todo esto, recién ahí vamos a poder trabajar con puertas donde sea que necesite usar puertas, ¿no? Únicamente a través de la función de crear puerta y de las primitivas de esa puerta que yo haya creado. Bien. Hermoso. Y así es como vamos a hacer para todos nuestros TDAs, de ahora en más. ¿Hasta acá alguna pregunta? Me perdí un poco Mira, muy con gestionado. qué evitamos haciendo esto. Bien. ¿Qué evitamos haciendo esto? Evitamos que este tipo que está acá, cuando hablo de tipo, digo de tipo, no de persona, al ponerle la minúscula, ¿sí? Esto no va a ser exportado de este paquete. ¿Sí? El paquete de puerta, donde está acá, esto no se va a poder usar por fuera. Lo cual me dice que no voy a poder instanciar ninguna variable de tipo puerta implementación 1. ¿Sí? ¿Qué gano haciendo eso? Que nadie pueda tocar la estructura interna de este tipo. ¿Sí? Porque únicamente la quiero tocar yo en mi implementación a través de estas primitivas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Justamente, al sí exportar esta función, yo dentro del paquete puerta, que es el que hace Bárbara, ¿sí? Toda esta parte, Bárbara va a hacer la implementación, ¿sí? Con los datos que sean necesarios, pero va a devolver la interfaz. Entonces, al devolver la interfaz, el usuario que usa esto, o sea, Alan, no le queda otra más que simplemente manejarse con las primitivas. Porque la interfaz lo único que me va a permitir es manejar a través de las primitivas. Y nunca voy a poder usar la estructura interna. Nos aseguramos de eso. O sea, es imposible que Alan la pueda usar. ¿Sí? Por eso hacemos esto. En otros lenguajes no es posible y bueno, a veces no hay mucha opción más que confiar en quien lo usa. Pero aprovechando que podemos enforzarlo, bueno, vamos a hacerlo. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Grosso. ¿No? Bien. Me quedan un par de diapos que las heredé, pero bueno, es un momento para mencionarlo también, ¿no? O sea, si bien es un dato de color, cuando nosotros empecemos a definir nuestros TDAs y demás, hagamos las cosas bien, ¿no? O sea, esto aplica para todo lo que hagamos acá y en toda su vida, ¿sí? Cuando implementen algo, o sea, organicen bien el código, no les cuesta nada, no es necesario, mejor dicho, no es necesario. ¿Por qué no hacer las cosas bien si no cuesta nada? Lo más fácil de todo esto es dividir bien las cosas que hacemos en los archivos correctos, ¿no? O sea, si estamos definiendo un TDA, podemos por un lado definir la interfaz con la documentación correspondiente y demás, por otro lado definir las implementaciones, cada una en su archivo, lo que fuera, o si es necesario distintos paquetes, porque son lo suficientemente grandes. No hagamos cosas de este estilo, ¿no? Si entran en el link van a ver que este archivo .c tiene, ¿cuántas son? 8.800 líneas de código. Es un detalle que se los mencionamos acá porque no hay ningún otro lugar mejor para hacerlo. Pero acuérdense que esta no deja de ser una materia de algoritmos y programación, pero ustedes tienen que seguir haciendo las cosas bien. Si bien nosotros nos vamos a enfocar en esta materia en que hagan bien los TDAs con las complejidades correspondientes de cada una de sus primitivas, de sus métodos, y que se enfoquen en el tema de la materia. Si codean mal las cosas, igual les vamos a reprobar los TPs y los TDAs, ¿sí? Porque si se hacen todo un TP en una función main de 800 líneas, igual va a estar mal y se los vamos a reprobar, chicos. O sea, asumimos que todo lo que aprendieron en algoritmos 1 lo aprendieron, ¿sí? Y tienen que aplicarlo. Y acá va a ser tipo, bueno, si no lo hiciste bien, te desapruebo y arreglalo. O sea, no les vamos a dar la corrección línea por línea, porque esto no es algoritmos 1. ¿Sí? Esperamos que ustedes ya sepan hacer las cosas. Ahora bien, esto se menciona un poquito en la teórica, pero todavía no lo vamos a explicar. Así que hasta acá llegamos. Al menos con este temita por ahora. Sí, preguntas. Ahí va. O es un... Tema compilación y si hay que poner algún código para que se exporte, ¿cómo es eso? No hay nada. O sea, ya explicamos todo lo que tienen que saber de esto. O sea, Ah, ok.
Es solo separarlo, entonces. O sea, lo hacemos para que esté ordenado. Hacer No, dos justamente al tener la división entre paquetes y no exportar los tipos que claro, queremos está bien. exportar, ocultamos la implementación. Sí, es lo que venía diciendo antes. Bien. Bien. ¿Qué hora es? 8 menos 10. Ok, perfecto. ¿Querés seguir ese con lo que ibas a dar ahora? Dale, ¿están ahí? Ahí va. Perfecto. Muchísimas gracias, Fede. Déjalo acá. Dale. Ahí comparto la ventana. Bueno, muy bien. Ya tienen disponible, sí, el trabajo práctico de administración de memoria. En la página, obviamente, de la cátedra, sí, y todo. Les dice, obviamente, todo es lo que tienen que hacer, dónde pueden descargar las cosas y dónde lo pueden subir. ¿Sí? Eso no hay ningún problema. Pero bueno, no, ahora voy a hacerles una breve presentación. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora sí. Trabajo práctico de administración de memoria, sí. El objetivo va a ser que ustedes simulen la administración de la memoria dinámica. ¿Está bien? En el lenguaje que damos ahora, sí, solamente pueden pedir y no tienen que preocuparse ustedes por liberarla. En este TP vamos a completar el ciclo, es simplemente la simulación, ¿sí? Como lo dice la primera línea. ¿Está bien? De tener que liberarla. Ustedes van a utilizar una librería que ya está hecha por la cátedra, ¿está bien? Y van a tener que completar solamente algunas funciones que están definidas adentro de vector y de persona que falta la implementación. ¿Está bien? Si nosotros le damos una librería ya realizada por la cátedra, ¿ustedes van a tratar de modificar la implementación de administración de memoria? No, dicen. Gracias. Me gusta porque ya los adoctrinamos con esto. Check. Claro. Bien. Buenísimo. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del siguiente término, ¿sí? El recolector de basura o garbage collector, ¿sí? En inglés. Es algo que está incluido en determinados lenguajes, ¿sí? Que nos abstrae del manejo de memoria. ¿Está bien? ¿Alguno de ustedes ya lo conocía? Si quiere pongan el dedito para arriba. Si ya lo hacían, si no, no. ¿Uno solo? ¿Dos? Bueno. A ver, para que tengan básicamente una idea y que se queden con algo más que lo que dice este texto plano, si ustedes vieron intensamente la película, o creo que en inglés es Inside Out o algo así, somos muy buenos traduciendo los títulos, pero no importa, están adentro de la cabeza de una persona donde muestran a los sentimientos como personitas chiquitas, aparece en una escena las personas del garbage collector, literalmente, ¿sí? Y están como en el descanso de esta persona, ¿no? En el sueño, están liberando memoria para decir, che, hay que hacer espacio para nuevos recuerdos, ¿no? Entonces, están ahí y, por ejemplo, no sé, borran el cumpleaños el cumpleaños de su madre, la fecha, se la borra y le queda, ¿sí? La propaganda de Marolio. Díganme si no les pasó eso, ¿está bien? Muy probablemente les haya pasado, porque, bueno, así es como funcionan, ¿sí? No importa. Eso es un garbage collector, ¿está bien? Entonces, justamente en un lenguaje, lo que hace es tratar de hacer una forma más automática y más amena para el usuario el hecho de manejar la memoria. ¿Sí? En C, que tenemos obviamente el martillo y el serrucho, es un poco más drástico, ¿está bien? Nosotros tenemos que ir liberándola porque si nos lo olvidamos, vamos a hacer macana. Bueno, en otro tipo de lenguajes como este, ya lo tenemos implementado. Por eso es que nosotros tenemos que hacer la práctica de la simulación, ¿está bien? Pero no lo vamos a tener que utilizar después. ¿Hasta acá hay alguna duda? Esperen que le bajo el volumen. Ya me molesta también. Ahí está. Bien. Bueno, buenísimo. Sigamos adelante. Ahora sí, entonces. Administrador de memoria. Esto es lo que nosotros les vamos a implementar. Les vamos a pasar. ¿Sí? Esto ya está implementado. Ustedes se van a preguntar, ¿qué es un tipo T? Bueno, no se preocupen, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, entero, string, vector, lo que sea, ¿sí? Pero eso vamos a hablar la siguiente clase, ¿está bien? El día viernes. Así que por el momento no se preocupen.
van a contar con determinadas funciones, como puede ser pedir memoria, ¿sí? Tipo T y demás, eso ya de vuelta, ¿sí? Lo vamos a ver. Pedir arreglo, liberar memoria, liberar arreglo y dimensionar memoria. ¿Está bien? Recuerden, no podemos entrar, leer ni cómo está hecho, ni, bueno, o sea, sí lo pueden leer, pero digo, no lo pueden manosear en absoluto, ¿sí? Entonces, fíjense los ejemplos, siguiendo con la notación que mencionó Federico recién, ¿sí? Fíjense que tiene minúscula acá, a la izquierda, ¿está bien? Eso quiere decir que fuera de esto que estamos utilizando no puede ser, bueno, instanciado, dijo, ¿está bien? No puede ser utilizado, ¿sí? Va a ser administrador, punto redimensionar, ¿sí? Estos son ejemplos de cómo se utilizarían, ¿sí? Administrador, punto redimensionar memoria, tipo entero, vector de datos, o sea, perdón, en el vector van a tener los datos y asignarle un nuevo tamaño. Entonces, a lo que sea que esté recibiendo, le quiero asignar un nuevo tamaño. Lo mismo con pedir arreglo, ¿está bien? Estaríamos trabajando con enteros, vamos a pedir un determinado tamaño en ese arreglo. Pedir memoria, bueno, vamos a tener un tipo persona, que esos son los datos que vamos a, perdón, los archivos que ustedes tienen que completar. Y después, el vector, ¿sí? Que el vector va a tener el crear vector, ¿sí? Que es justamente esto que les mencionaba Federico, o sea, fíjense que puertas para adentro puede administrar la memoria como sea, pero puertas para afuera nosotros simplemente vamos a manejar vectores, ¿está bien? Y justamente dentro de vector tenemos estas otras funcionalidades, ¿sí? Como es redimensionar, como es destruir, como es preguntarle el largo al vector, guardar en una determinada posición, ¿sí? Un elemento que nosotros querramos, y obtener. Fíjense que están diferentes colores, o más o menos, hay unos que son un poquitito más grises que otros. Acá lo ven un poco más claro, digo, en el enunciado, ¿sí? Van a ver que el vector dinámico ustedes tienen que implementar destruir, obtener, guardar y largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque crear y redimensionar ya están implementados, no solo por el ejemplo que dio Federico antes, sino porque se los voy a mostrar ahora mismo. ¿Está bien? Entonces tienen esto acá, esta primera línea, o este tipo de dato, ¿no? Que dice vector struct, ¿sí? Datos, y fíjense que tiene acá, ¿sí? Para completar con enteros. Entonces, ya sabemos que estamos hablando de un vector que va a tener adentro datos de tipo entero. ¿Está bien? Pero esto de acá, ¿qué es? En rigor de verdad. O sea, por lo que mencionamos recién. Si alguien se anima a decirlo, ¿no? Así. O a escribirlo. ¿Están ahí? O sea, esto de acá, sí, cómo no. ¿Esto de acá qué es? Esto de acá es una implementación, es una función, es una interfaz. ¿Qué es? Bien, perfecto, Lucas. Ahí está. ¿Sí? Recuerden que es como les dijo Fede. O sea, ustedes acá lo que van a tener, ¿sí? Es justamente el administrador de memoria, que está con minúscula, que no puede ser utilizado fuera de este espacio, ¿sí? Y justamente es ese el chiste. O sea, lo vamos a utilizar acá adentro, pero por fuera no podemos administrar la memoria, ¿sí? Es solamente un ejemplo para simularlo y utilizarlo acá. Bien. Y acá entonces nosotros tenemos nuestra implementación de nuestro TDA o tab, como lo quieran ver, ¿sí? Que va a ser vector. Y lo vamos a usar, puertas para afuera, con las primitivas que nosotros proponemos, que son estas de acá. Fíjense, redimensionar, destruir, largo, guardar y obtener. Fíjense que no coinciden, es decir, no son las mismas, ¿sí? Que tiene el administrar, o el administrador, perdón. ¿Entienden, sí? La diferencia entre una y la otra. El administrador puede agregar tantas cosas como quiera y el vector solamente me permite utilizar determinadas cosas que van a ser útiles para el vector. ¿Estamos bien hasta ahí? Estas diferencias que mencionó Federico,
esta competencia? Bien. Buenísimo. Entonces, ahora sí. Vamos con el primer ejemplo, ¿sí? Crear vector, como dijo Fede. Va a devolver, ¿está bien? Todas las, o sea, nos va a devolver para permitirnos a nosotros utilizar todas las primitivas que implementamos arriba. ¿Está bien? Y fíjense cómo es que adentro, primero, ¿sí? Definimos un vector que va, ¿sí? A tomar el tipo de dato a partir de esto, ¿sí? Y esto de acá está usando el administrador de memoria que nosotros les damos, van a pedir memoria y va a ser un tipo vector, que acá es donde vamos a después contarles que es el generics, que acá ya lo estamos dando como un vector, pero podría recibir cualquier cosa. Y acá abajo, fíjense que también estamos pidiendo memoria, ¿está bien? Para lo que es el arreglo de enteros. Y por eso es que nosotros necesitamos, al crear vector, pasarle un determinado tamaño, ¿sí? O sea, quiero un vector de enteros, bárbaro. ¿De cuánto? ¿Está bien? Bueno, de 10. ¿Podrás repetir, porfa? Perdón, ¿qué sentido, Sebastián? No sé si me perdí. No, ya está, no hay drama. Gracias. Está. Bien. Buenísimo. Bien, Una entonces. pregunta, Sí, adelante. ¿ese tamaño se lo indica el usuario cuando lo implementa? Exactamente. Ok. O sea, el lado usuario, cuando quiere usar un vector, va a pedir, che, créame un vector. Listo. ¿De cuánto? No sé, 8. Vamos a pasarlo. ¿Sí? Y cierra ahí, paréntesis. Y eso le va a volver un vector que tiene estas primitivas disponibles. ¿Está bien? Pero fíjate, sí, decime. Sí, te entiendo. Buenísimo. Ahí está. Fíjate que no le estamos dando más datos al usuario. ¿Está bien? El usuario solamente va a ver esto. Y eso sí lo puede usar. Pero el administrador de memoria no tiene ni idea que existe. ¿Está bien? Esto está adentro, está cerrado. Y eso yo se lo entregué, ¿sí? Al usuario, por así decir, para que lo use. O sea, yo desde el lado de Bárbara solamente le diría, quiero crear un vector de 8. Listo. Punto. Si yo, como Alan, el día de mañana mi administrador está funcionando como el traste y necesito mejorarlo, bueno, listo, usaré otro administrador, porque bueno, no sé, este no va más. Lo tiro al tacho y uso otro. ¿Está bien? Pero eso Bárbara no se entera. ¿Estamos bien hasta ahí? No entiendo bien el renglón del vector igual a administrador, pedir memoria y vector. Tipo, ¿qué hace esa línea? Perfecto. Vamos acá arriba, un segundo. Fíjate acá que te dice, quiero pedir memoria, ¿sí? Para algo. De vuelta, este T lo vamos a definir en la clase que viene, ¿sí? Pero puede ser literalmente cualquier cosa. ¿Está bien? Puede ser un entero, tal vez le quiero pedir memoria para un solo entero, tal vez le quiero pedir memoria para un solo string, o para un vector, que en este caso en particular es un ejemplo de un struct. Claro, o sea, ahí Bien. le pedís memoria para un tipo vector y después te metes adentro y ahí recién cargas el vector. Recién ahí adentro cargo lo que acá le llamó como arreglo. ¿Está Claro, bien? sí. Bien. O sea, no confundir, claro, sí, yo te entiendo. O sea, está bien, tal vez resulte un poco confuso. O sea, este vector es en realidad, estoy pidiendo, sí, este tipo de dato. ¿Está bien? No es que le estoy pidiendo un vector del álgebra, decirle, che, dame un... No, sí, es que le decíamos Bien. vectores en la otra cátedra. Perfecto. Bien, buenísimo. ¿Está bien? Entonces, sí, tal cual, es lo que vos decís. Primero le estás pidiendo memoria para que me dé un tipo de dato de esta estructura, y después te metes adentro y le decís, dame tantos, como los que yo te pedí, no sé, 8. ¿Está bien? Y almacena menos acá. ¿Está bien? Y fíjense que devuelve ese vector y ya estamos. Todos contentos. ¿Está bien? Vamos a ir con el de redimensionar. Fíjense, entonces, ahora sí. Trabaja sobre el vector, o sea, esto sería vector.redimensionar, ¿no? Le vamos a pedir un nuevo tamaño, puede ser tanto más para arriba, tanto más para abajo, eso no importa, ¿sí? O sea, si antes teníamos que tenía de 8, ahora puede ser de 16, o puede ser de 4, o puede ser de 25 o de 2. Y acá el que se encarga de hacer eso es el administrador. Está bien que le dice, che, a ver, pará, en vector datos,
o sea, lo que teníamos almacenado, ahora vas a tener que depositar un nuevo vector datos, ¿sí? Con un nuevo tamaño. ¿Está bien? ¿Cómo es que lo hace? Solamente el Alan superior al Alan que está acá lo sabe, ¿sí? Es como que acá hay dos Alan. El administrador es un Alan más grosso que yo, que estoy acá simplemente haciendo el vector. ¿Está bien? Y listo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguieron hasta ahí? Bien, buenísimo. Vale. Ahora sí, vamos con el de persona, ¿sí? Porque recuerden que teníamos dos, ¿no? Persona y vector. Entonces tenemos un crear persona, ¿sí? Que va a recibir, bueno, un string, como se podría llamar, ¿sí? Un puntero para saber quiénes son, ¿sí? No puedo decir esta palabra. Sadre, ¿está bien? Y va a devolvernos, obviamente, un tipo persona para utilizar esta implementación, ¿sí? Imprimir y destruir. ¿Sí? Imprimir para que me dé los datos y destruir para que se elimine la base de datos. ¿Está bien? Entonces fíjense que de vuelta, esto de acá es lo único que está un poco más oscuro. Ustedes lo van a ver en el... ¿sí? Acá lo van a ver un poco más claro, que es lo único que tienen que implementar es el destruir. ¿Bien? Bien. Entonces ahora sí. ¿Cómo se imaginan que puede llegar a ser el crear persona? Si quieren vamos a pensarlo un minuto y después lo muestro. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Quieres? Ah, perdón, pensé que querías decir algo, Carolina, ¿no? Dice, pedís memoria para el tipo de dato persona, eso primero, y después, ¿qué más haces? Y después para los campos. Ok. ¿Además tienen alguna otra idea? La propuesta de Ezequiel Pérez es una. Y el de destruir lo liberaría. Dice, tenés que pedir dónde está guardado en memoria para eliminarlo. Bueno. Bastante bien. O sea, está bien. Sí, recuerden que esto obviamente puede variar. Acá les vamos a dar ya algo implementado, sí, pero ustedes pueden hacerlo como deseen. ¿Bien? Entonces vamos a ir con el ejemplo de crear persona. Fíjense, el crear persona, de vuelta, esto sí estaría expuesto para un Bárbara. Necesitaría a Bárbara sí o sí pasarle un nombre y quién sería, ¿sí? Su padre o su madre. Y me va a devolver entonces la persona con todas las implementaciones que puse. Entonces dice, si el padre... Está bien, tenemos unas validaciones porque hay un límite, ¿está bien?, de 2 hijos y obviamente el hecho de tener o no definido un padre. Después de las validaciones, nosotros reservamos memoria, como ya anticiparon por ahí, ¿está bien? Y fíjense que es muy similar, por no decir igual, a lo que habíamos hecho en vector, ¿está bien? Nada más que en vez de un tipo estructura vector, ahora es un tipo de estructura persona, ¿está bien? Y punto, ya está reservado eso. Y ahora, en el caso del nombre, ¿está bien? No nos hace falta reservar memoria, porque bueno, nada, ya viene, ¿está bien? No es que tenemos que almacenar, o sea, esto no va a ser dinámico. ¿Estamos bien hasta ahí? Después de esto, entonces nosotros también queremos saber, bueno, cómo es que seguimos con el resto. Es decir, si no tiene o padre o madre, ¿está bien? Ya retornamos la persona. Y si no, ¿está bien? Le seteamos el puntero como corresponde, ¿sí? Para poder tener este enlace.
O sea, solo tendrías que pedir memoria para los tipos dinámicos. Exactamente, Ezequiel. Claro, claro que sí. Sí, recuerden que es simulación de memoria dinámica. ¿Está bien? Bien. O sea, a ver, no sé, ¿qué podría ser algo fijo? No sé, un número de documento, para mí yo lo pondría como algo variable, no sé, qué sé yo. No tendría mucho sentido. No, un número de documento sería fijo también. Sí, pero a lo que voy es, fíjense que acá lo que estamos armando es un árbol genealógico, en rigor de verdad. ¿Está bien? Si es que nosotros enlazamos personas de esta manera, ¿sí? Es decir, su descendencia, lo que vamos a tener al cabo de un rato que ingresamos varias y varias personas es, ¿sí? Todas las relaciones de descendencia. Bien, buenísimo. Y lo mismo, bueno, con los hijos, ¿sí? Menor y mayor, o sea, máximo 2. Una vez definido todo eso, ya agarramos, ponemos personas y listo. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿Qué hace por atrás pedir memoria? Muy buena pregunta. La pregunta es, ¿te interesa la respuesta o no? O sea, después de la clase que dimos hoy, ¿no? Chuck. ¿Qué significa Chuck? Que es como, no sé, dice. O sea, de vuelta, ¿no? Si estás desde el punto de vista de Bárbara, ¿está bien? La respuesta no te interesa. Es decir, claro, exactamente. Exactamente. Sí. Ahora, ¿qué hace puntualmente en el lenguaje este? No lo sé. Fede, no sé si estás por ahí y si querés indagar en esa respuesta. No quiero indagar en la pregunta porque, como dijimos recién, no les interesa, pero lo pueden chequear. O sea, si realmente tienen ganas, pueden ver el código, está ahí. El Eh, meme. sí, Chuck es el meme de Chuck Norris que tiene Martín en la teórica. Mm. En este caso, de este TP es medio raro, pero está bueno porque al implementar el admin de memoria, ustedes estarían cumpliendo ambos roles al mismo tiempo, porque están definiendo una interfaz para que use un tercero, pero al mismo tiempo ustedes están cumpliendo y usando una interfaz que ya está definida por alguien más. Entonces están cumpliendo el rol de Alan y Orwell al mismo tiempo. Claro, exactamente. Por eso en un momento les mencioné esto de que siempre hay un Alan más grande que el Alan que somos ahora. ¿Está bien? O es una forma de hacer la analogía, ¿no? Es como que ustedes van heredando código y van diciendo, no hay que tocar lo anterior, no hay que tocar lo anterior. Y bueno, hasta que un día se rompe y... Che, me gustó esa, hay que poner tipo una fotito de Alan y una fotito de Alan más grande atrás. Claro. Es bueno, Y es bueno. sí, y sí. Es que es más o menos la idea. Bien. ¿Qué dice? En este caso seríamos Bárbara de pedir memoria y Alan de persona. Sí, exactamente. Exactamente, Lautaro. Tal cual. Exactamente. A los ojos de pedir memoria seríamos Bárbara y a los ojos de la persona seríamos Alan. O sea, de vuelta, ¿no? Si estuviéramos manejando un auto, yo sé que tiro muchas analogías con los autos porque me gustan mucho, pero esto de el colector de basura o lo que fuere sería manejar un auto automático. ¿Está bien? ¿Qué significa que el auto sea automático? La caja sigue existiendo, nada más que el auto está decidiendo cuándo hacer los cambios. ¿eh? Si yo soy malísimo haciendo los cambios, me es un beneficio. Ahora, si quiero salir a correr picada, tal vez no me conviene. Bien. Bueno, díganme, Bueno, ¿tienen...? Sí, no sé si tienen alguna otra inquietud, si no, cerramos acá. O Fede, no sé, perdón, ¿querías decir algo más? estoy en la duda, porque yo les cuento, muchachos, a ver, díganme qué quieren hacer, porque el viernes tenemos un par de diapos más para hablar de interfaces en Go, son 11 diapos, que no sé si llegamos a ver en 15 minutos, pero
estaría bueno no verlo el viernes, así el viernes nos metemos con Generics y nos ponemos a hacer ejercicios. Entonces, no sé, si quieren podemos verlas medio rápido hoy y después repasamos una cosa el viernes. Total, es un tema muy cortito y construye sobre lo que ya vimos hoy, así que no creo que lleve tanto tiempo. Al sumo me paso 2-3 minutos. ¿Les molesta? ¿Se lo hacemos hoy? El viernes no lo vamos a ver, pero vamos a hacer. O sea, para mí les conviene porque así el viernes hacemos ejercicios, que la verdad que hasta ahora no venimos haciendo en la teórica y creo que les vendría bien. Digo, no venimos haciendo en la práctica y les vendría bien empezar a hacer cosas más. Tuviste buena repercusión, Fede, ¿eh? Muchos dedos para arriba, muchos pulgares. ¿Ah, sí? Yo no veo ninguno. Están posta diciendo que sí. Entonces. Sí, ahí ya, no sé cuántos, pero varios vi que... Bueno, entonces hagamos eso rápido. Bien, voy a compartir rápido entonces estas diapos. Tengo que compartir, quería compartir toda la pantalla. Miren que- sí. Uy. Bien, bueno, justo no tenía que mostrar esto. Porque justamente lo que iba a hacer era hacer un repaso el viernes de todo lo que ya vimos hoy. Así que nos ahorramos esta parte. Y vamos a hablar un poquito ahora de más uso práctico de interfaces, ¿no? Que este es el que ya vimos, ¿no? Con un ejemplo todavía más concreto, que es el que van a tener que hacer eventualmente, donde nosotros tenemos la interfaz de pila, ¿sí? Con sus métodos apilar, desapilar y los demás. Tenemos distintas implementaciones de pila. Podemos tener la pila enlazada, la pila dinámica, como ya vimos. ¿Sí? Ustedes van a implementar la pila dinámica puntualmente, pero podrían tener los dos. ¿Sí? Y que sabemos que después van a operar en cualquier lado usando la interfaz siempre. ¿Sí? Van a tener una pila, que puede ser cualquiera de las dos, y van a usar las primitivas de la pila. ¿No? Hasta acá es lo que vimos hoy y es lo que vinimos hablando ya hace rato. Justamente para enmascarar la implementación concreta de nuestros TDAs. Pero no es la única forma de usar interfaces. ¿Sí? Al menos puntualmente en este lenguaje, yo creo que tiene un uso muy útil que les puede servir mucho a la hora de hacer los TPs. Y quería hablar un ratito sobre eso y por eso quería mostrarles esto. ¿Se ve mi editor de texto? Alguien que habla el micrófono y me diga que sí, porque no puedo volver. No. ¿No se ve? Ven, ¿para qué están viendo? Porque vamos a presentarlo de vuelta, porque creo que es un tema entonces. Presentar. Qué boludo. Ahora sí. Había vuelto a poner el de sobre la pestaña. Ahora sí. Sí. Perfecto. Sí. Esto podría ser tranquilamente un main de sus TP1, ¿sí? De cualquiera de ustedes. ¿No? Donde sigamos un segundito la lógica. Y si no se lee, lo puedo ampliar. Hacemos algo, ¿sí? Donde parseamos un input de algún lado y chequeamos el input contra distintos valores para hacer distintas cosas, ¿no? O sea, podríamos tener una primera acción donde, no sé, supónganse que el TP tiene que ver con filas en un supermercado y personas y cajas y plata y cosas así, donde, no sé, el primer comando o acción que podemos hacer es, bueno, chequear cuántas personas hay en fila, ¿sí? En un momento dado. Entonces llamamos a la función que hace eso, ¿sí? Que recibirá parámetros, mucho no importa, que nos devuelve, por ejemplo, la lista de personas, ¿sí? Y un error, si hubo o no hubo un error. Entonces, bueno, chequeamos el error. Si no hubo error, mostramos las personas por pantalla, que llamamos a esta función, donde recibe la lista de personas. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No. Ok. Entonces, recibimos la lista de personas, mostramos un string, que es lo que queremos mostrar, y después lo imprimimos por pantalla. ¿Sí? Tenemos otra acción distinta, donde, por ejemplo, podemos ver, no sé, cuánta dinero, cuánta plata hay en caja en algún momento dado, según cuánto hayan pagado las personas. Con el número de caja calculamos eso, después chequeamos el error, si no hubo error, bueno, mostramos a ver cuánta plata hay en caja, pasándole la caja, el número de dinero, mostramos por pantalla, etcétera. No, se dan cuenta que es medio tedioso, sí, tenemos
acá, por ejemplo, hay 3 acciones, podríamos tener, no sé, 5, 10, 20 acciones distintas para cada una de las cosas que queremos hacer. Donde teníamos el main, tenemos una parte con los comandos, ¿sí? Donde hacen las cosas que queremos, ¿sí? Personas en fila, va a recibir algo, hace algo y me devuelve una lista de personas. Lo mismo con esta función, etc. Esto tranquilamente podría ser su TP1 y lo he visto muchas veces que hay gente que ha entregado esto. Funciona, probablemente funcione, obviamente si estuviera todo el resto del código, pero tranquilamente podemos hacerlo mejor, ¿no? O sea, ya notamos que hay varias cosas que son incómodas y relativamente molestas, porque estamos repitiendo un montón de código en todos lados, estamos chequeando cosas donde quizás no tenemos que chequearlo. Es más fácil si aprovechamos el uso de interfaces que nos da este lenguaje, que es bastante bueno, y pues hacemos algo como lo siguiente. Fíjense el siguiente main, ¿no? Yo voy a tener algo de tipo resultado, ¿sí? Que en base a un input, que de vuelta hacemos lo mismo que antes, ¿no? O sea, ¿saben qué puedo hacer? Lo puedo mover hacia la derecha. Ahí va. Lean acá a la derecha. ¿No? Esto es lo que teníamos antes, esto es lo que tenemos ahora. Pero alguien tiene el micrófono abierto y está haciendo mucho ruido. Ahí está, gracias. Lo que tenemos ahora, fíjense cuánto más concreto es, ¿no? Nosotros vamos a tener el mismo main con la misma chequeo de acciones, mismas funciones, pero en este caso cada función, en vez de devolver cosas distintas, va a devolver siempre un resultado y un error, ¿no? O sea, voy a tener n acciones que hacen siempre algo y devuelven un resultado y un error, y después yo chequeo una única vez si hubo un error, y si hubo un error, bueno, lo manejo, y si no hubo error, voy a imprimir el resultado, mostrarlo por pantalla o según lo que quiera hacer otra cosa, ¿sí? ¿Cuál es la gracia de todo esto? Es que yo voy a tener un resultado definido como una interfaz, ¿sí? Que yo le voy a decir que quiero que, al menos por ahora, tenga un método que imprima por pantalla, ¿sí? Que fíjense que es lo que uso acá, porque del resultado lo único que me interesa es imprimirlo, mostrarlo por pantalla. Y cada una de estas funciones, de los comandos, además de definir las acciones en constantes, va a devolver no ya cosas sueltas, sino que devuelve resultado. El primero devuelve resultado fila, el segundo devuelve resultado caja, este podría devolver otro resultado distinto, ¿sí? Son todos resultados, que cada uno de estos los voy a definir como implementaciones concretas de la interfaz de resultado, ¿sí? Este es el resultado fila, que es un struct, adentro tiene su fila de personas, su lista de personas, y tiene el método de imprimir, ¿sí? Que es el que hace que ahora pueda implementar la interfaz, y armo el mismo string que armaba antes, ¿no? Si se fijan en el main, acá, mostrar personas hace esto mismo, ¿sí? Entonces, moví básicamente código que estaba de un lado a otro, ofuscándolo de quien no le importaba, que al fin y al cabo para eso usamos interfaces, ¿no? Entonces, ahora con esta solución, cada resultado es el que tiene la información útil y que sabe qué hacer con esa información útil, ¿no? Este lo va a imprimir. El otro resultado de caja también me lo va a imprimir. Va a mostrar a hacer lo mismo que hace acá. Con los detalles. Este tenía, no sé, el dinero en caja, el número de caja, lo que fuera. ¿Sí? Haciendo todo esto, el main me queda súper limpio y mucho más claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Que teniendo que leer todo esto de acá. Es mucho más claro qué pasa en cada caso. Y si quiero saber qué es cada resultado y cómo se imprime, lo único que tengo que hacer es ir al resultado concreto y ver qué hace. No tengo que estar yendo de acá para allá, viendo la función que primero calcula, la función que lo imprime, lo veo todo en el mismo lado. ¿Sí? Y creo que me falta mostrar los comandos. Sí lo mostré, pero hace prácticamente lo mismo, solo que devuelven resultados en este caso. ¿Sí? Pero es otra forma en la cual podemos usar interfaces. ¿Sí? Fíjense cuánto más cómodo es hacer esto que hacer esto. ¿Sí? Y acá porque hay solo 3 acciones. Cuando tenga que hacer TPs con, no sé, muchas más acciones, esto se ve todavía más cuánto beneficio me da. ¿Sí? De vuelta, es un detalle, pero está bueno que vayan incorporando estos conceptos más allá de simplemente usarlos en TDAs. ¿Sí? Con esto pueden hacer que sus TPs queden mucho mejores. Esto está acá en las diapos, pero
de una manera medio resumida. Uy, esto me quedó mal. Sí, el viejo es el nuevo. No sé por qué se pone línea por línea, pero recuerden cuando vayan a hacer los TPS, sí, no pretendo que hagan esto ya ahora de uno, lo hagan perfecto, pero acuérdense que yo les menciono estas cosas, sí, cuando vayan a hacer los TPS, entonces pónganle un mínimo de esfuerzo para hacerlo bien y no repetir las cosas ni hacerlo código sucio y desprolijo. ¿Sí? Nada, es un poco adelantado, pero me pareció un momento para mencionarlo. Porque al fin y al cabo estamos usando interfaces. ¿Sí? Estamos usando algo que vimos hoy, este día. Y que vamos a usar de acá hasta de vuelta al final del curso. Bien. Tengo 2 o 3 cositas más que mostrarles. Si bien hay varias diapos en esta set de diapositivas, hay un par que son importantes, los otros pueden ver ustedes por su cuenta. ¿Sí? Esto, si bien no lo vamos a hacer nosotros, porque nunca vamos a intentar castear una interfaz a algo concreto, pero está bueno que lo sepan, ¿no? Porque fíjense lo siguiente, yo puedo tener una figura, ¿sí? Que no sé exactamente qué es, yo puedo tener una función f, que, que me devuelve una figura, pero yo, por algún motivo extraño en la vida, podría querer intentar saber, bueno, qué implementación concreta es, ¿no? Que de vuelta no va a ser nuestro caso, pero el lenguaje te lo permite. El tema es que si justo esta figura, fíjense cómo es la sintaxis, intento castearla, esta es la operación de casteo, a algo de tipo círculo. Si no era algo de tipo círculo, voy a tener un panic en tiempo de ejecución, porque no lo puedo captar en tiempo de compilación, porque justamente hasta que no lo ejecute no voy a saber qué es. ¿Sí? Hay otras formas de hacerlo más seguro, ¿sí? Y esta forma de acá la vamos a ver repetidas varias veces, donde yo intento hacer una operación y me devuelve el valor y un OK, que básicamente es un booleano que me dice si salió bien o no. ¿Sí? O, por ejemplo, si quiero probar con distintos tipos, puedo hacer un switch sobre el tipo de la figura. ¿Sí? El switch que ya habíamos visto antes. Y si es un rectángulo hacer algo, si es un círculo hacer algo, etc. De vuelta, nosotros no vamos a querer hacer esto con nuestras TDAs, pero quizás con alguna otra cosa así, no sé, no se me ocurre ahora. Pero de vuelta, también si lo ven, sepan que está haciendo esto. ¿Sí? Y no se asusten mucho. Y a todo esto, ¿sí? Si bien dijimos que las interfaces agrupan estos comportamientos y definen algo concreto, detrás de todos los tipos que nosotros tenemos definidos en este lenguaje, hay una interfaz, ¿sí? Que es la interfaz any, que es una interfaz vacía, que básicamente me permite pasarle cualquier tipo a algo que reciba un any, ¿no? O sea, si yo defino una variable a de tipo any, puedo asignarle cualquier valor, cualquiera. ¿Para qué se estarán preguntando? ¿Sí? Para que justamente, usando lo que hicimos recién, donde yo tenga una variable que puede tener distintos tipos, de vuelta, a ustedes no les va a pasar, pero en la vida les puede llegar a pasar, puedo hacer cosas distintas en base a eso. ¿Sí? Y puedo tener funciones genéricas que no usan generics, como vamos a ver la clase que viene, pero pueden usar interfaces de este tipo que básicamente te permite pasarle cualquier cosa a lo que ustedes tengan. ¿Sí? Y además tiene un uso para los generics que también vamos a ver la clase que viene, entonces es importante mencionarlo para eso. ¿Sí? Pero así solo por su cuenta mucho uso no tiene. Pero sepan que existe. Bueno, como decía recién, ¿no? O sea, a esta función f le puedo pasar cada uno de estos valores que definí y esto va a funcionar, ¿no? Y por dentro, bueno, voy a tener que hacer algo. La interfaz se dice que está vacía porque no tiene ningún método definido, ¿no? O sea, no tiene primitivas. Y si una interfaz no tiene primitivas, no puedo hacer ninguna acción con esa interfaz, ¿no? Porque vimos que las interfaces no son nada más ni nada menos que una lista de métodos que yo puedo llamar. Entonces, nada, por ahora sepan que existe y el viernes vemos bien para qué lo usamos. Otra interfaz que no habíamos mencionado hasta ahora, que es el error. Lo habíamos visto como un tipo. Bueno, en realidad el error es una interfaz. ¿Sí? Es una interfaz que define este método, el método error, que devuelve un string. Lo cual significa que yo puedo definir mis propios errores. No necesito
hacer algo genérico como veníamos viendo hasta ahora. Yo puedo definir un tipo división por cero error, sí que sea un struct, y definirle el método error que devuelva el string que a mí me interese definir, ¿sí? Para justamente empezar a manejar de mejor manera los errores en nuestro programa. Porque puedo tener ahora, con esta nueva idea, podemos empezar a tener un montón de tipos concretos de error distintos, por todos lados, ¿sí? Podemos definir errores para lo que sea. Y en base al tipo del error, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto que vimos la vez pasada? Que yo intentaba conectarme a un servidor y tiraba un error. En vez de lanzar un error genérico, puedo lanzar un connection error, que tiene una IP, y en el método error digo, che, no puedo conectarme a esta IP. ¿Sí? ¿Para qué? Para que después, cuando nosotros tengamos nuestro main que chequea los errores, en base a lo que ya fuimos haciendo, en base a qué tipo de error tenemos, podemos hacer algo distinto. ¿Sí? Y acá, bueno, ya viene un poco, o sea, esto no es muy genérico, pero puede depender del caso de uso que tengamos en nuestro programa o TPE que estemos haciendo. Si queremos conectarnos con un servidor y no pudimos, bueno, podemos llegar a reintentar, ¿no? Si hubo un connection error. O conectarnos a otro servidor que sea suplente. Si hubo un error de división por cero es porque, no sé, el usuario ingresó mal la IP. No sé, pues ingresó 0 en vez de otro valor. Entonces le pedimos de vuelta que ingrese la API y reintentamos. ¿Sí? O sea, la idea de empezar a manejar los errores más precisamente es para justamente poder en nuestro programa tomar distintos caminos en base al error que hubo. ¿Sí? Poder chequearlos de manera fácil. Porque si no tendría que chequear, no sé, o el string que devuelve o cosas medio manuales que son horribles. Y no es la idea. ¿Sí? Y haciéndolo así es muy fácil y elegante, al fin y al cabo. ¿Sí? Acá vemos específicamente el uso que vimos antes del type, que dijimos que no íbamos a usar mucho. Bueno, para errores justamente es un caso en que sí tiene mucho sentido usarlo. Y las diapos no tienen mucho más, tienen esto que ya se los mencioné, de hecho, donde los errores son los que vamos a manejar para cualquier tipo, por ejemplo, de entrada al programa o errores esperados, ¿sí? Cuando leemos del usuario, leemos de archivos, leemos de internet, de la base de datos, de lo que fuera. Los panic son los que vamos a usar en los TDAs para cualquier operación que sea inválida, ¿sí? O como convertir un tipo inválido o acceder a un elemento inexistente en nuestros TDAs. ¿Sí? Entonces ya se los mencioné de vuelta bastante rápido. Las diapos tienen esto más, pero lo pueden leer ustedes con tiempo, no hay necesidad de leerlo ahora porque se nos acabó el tiempo. Así que eso fue bastante rápido, como yo les había dicho. El viernes igual los podemos mencionar por arriba, quizás si necesitamos repasar algún tema. Pero eso fue todo. Ven que fue bastante rápido. Así que el viernes ya podemos, si no quieren repasar nada, podemos empezar directo con Generics y hacer ejercicios, que es lo que nos vendría bastante bien. Bien, última pregunta. Las interfaces son parámetros que tienen en común diferentes tipos de datos. O también se usa parámetros que solo sirven para un tipo de dato. Sirve un poco para las dos cosas. Justamente una interfaz me permite definir un montón de tipos concretos, distintos, que tengan un método en común y yo quiero usar ese método en un lugar concreto de distintos tipos, entonces la interfaz me permite justamente hacer eso. En el main yo digo que tengo esta interfaz, porque cada uno de los métodos que yo llamo me devuelve una interfaz, por más que por dentro estén usando un tipo concreto. Y como yo sé que esa interfaz tiene el método que yo quiero, que en el caso que vimos era, por ejemplo, imprimir el error, imprimir el resultado o lo que fuera, puedo usarlo, porque la interfaz me dice que lo tiene. Y no necesito saber la estructura interna de cada uno de esos resultados para poder imprimirlo por pantalla. Quizás el viernes podemos hacer otro ejemplo que creo que no vendría mal, más con eso. Pero tranqui, si no entendieron 100% hasta ahora, no se preocupen, el viernes hacemos un repaso de 10 minutos. Bien. Bueno, me pasé unos minutos, pero nada, hasta acá estamos. Vamos a dejar de grabar, así que eso se cierra, pero igual si tienen alguna pregunta más o lo que fuera, nos quedamos acá para responder. Y para dejar de grabar necesito que esté Martín o ese, que no están, así que les voy a hablar por separado. Pero bueno, mientras si quieren pueden hacerme o hacernos alguna pregunta, o si no, nos vemos el viernes en la próxima clase.
Consultas del TPC podemos hacerlas por Slack. No sé hacerlas por acá. Más fácil. Las grabaciones las subimos en los próximos días. Todo depende. Esta como